El programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, hoy es 3 de enero de 2021 y la principal información del día, a menos a juicio de este programa, es que Estados Unidos acaba de eximir a Venezuela de algunas sanciones para permitir la actividad portuaria. Esto lo dice Infobae, una nota que toma ADF. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes una licencia que exime de las sanciones impuestas a Venezuela algunas transacciones necesarias para las operaciones ordinarias de puertos y aeropuertos. El anuncio del Tesoro matiza el alcance de las sanciones impuestas a Venezuela en 2018 y 2019 para autorizar a empresas bajo jurisdicción estadounidense operaciones ordinarias y necesarias para el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela. Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, OFAC, autoriza al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA, para realizar operaciones con el mismo objetivo de permitir el funcionamiento portuario. La OFAC aclara que esta licencia no exime de sanciones a ninguno de los funcionarios venezolanos sujetos a las mismas y no permite actividades de importación y exportación. El gobierno estadounidense, durante la presidencia de Donald Trump, impuso nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro por violación de los derechos humanos y atentar contra la democracia. Estados Unidos incluyó en 2020 en su lista negra de sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, mientras que muchas aerolíneas internacionales han dejado de operar en Venezuela por la inestabilidad y los problemas económicos. Este es uno de los movimientos de la comunidad internacional ayer en relación con tema del chavismo y cómo lo va a enfrentar el nuevo gobierno de Joe Biden. Otra información importante es la que tiene como protagonista al Grupo de Contacto Internacional, que ha emitido un nuevo comunicado en el que pide a los partidos de oposición en Venezuela que se unan para avanzar hacia un mayor diálogo, para lograr unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes que permitan al país salir de la crisis que atraviesa desde hace más de un lustro. El grupo, que mantuvo una reunión virtual, mostró su preocupación por la situación en Venezuela y pidió una declaración conjunta a los actores políticos y la sociedad civil que avancen urgentemente y de buena fe hacia la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país. Esto de la buena fe, se imagina uno que tiene como primer recipendario al régimen de Nicolás Maduro, como primer, digamos, receptor del mensaje al régimen de Nicolás Maduro. Los miembros del GCI hacen un llamado a las fuerzas democráticas de oposición para que se unan como parte de un esfuerzo más amplio y concertado en favor de un mayor diálogo que requerirá compromisos difíciles si Venezuela quiere llevar a cabo una transición exitosa a la democracia, la estabilidad y la prosperidad, dice la declaración difundida en Bruselas por el Servicio de Acción Exterior, SEAE. Servicio Europeo de Acción Exterior. La única forma de salir de la crisis es reanudar las negociaciones políticas con prontitud y establecer con urgencia un diálogo inclusivo y un proceso de transición liderado por Venezuela que conduzca a elecciones creíbles, inclusivas y transparentes de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes de Venezuela. Los participantes en el grupo creen que la designación de un Consejo Nacional independiente y equilibrado será una parte fundamental en el proceso, muy difícil cuando en este momento ya están eligiendo un nuevo CNE entre el chavismo y el chavismo. El chavismo y los convidados de piedra, el chavismo y los que andan en las camionetotas ahora, ¿cómo se los digo? El chavismo y Luis Parra, el chavismo y Timoteo Zambrano, el chavismo y José Gregorio Correa, bueno, entre ellos, pues.
El grupo insistió, por otra parte, en que todos los presos políticos deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional y pidió el fin de los arrestos domiciliarios, la intimidación y las represalias continuas contra los actores políticos agravan aún más la crisis, creando más obstáculos para el retorno pacífico a la democracia y al Estado de Derecho. En este contexto, el grupo apoyó el establecimiento de una oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, que como saben ustedes ya esa oficina está creada y abierta. Mientras tanto, llegan 400.000 barriles de Irán, reactivan producción inestable de gasolina en Cardón, esto lo dice el carabobeño, siempre bien informado en estos temas. Las reparaciones de las refinerías y la llegada de más gasolina iraní le han dado a Venezuela otro respiro de su crónica escasez de gasolina. La refinería Cardón, de 305.000 barriles, propiedad estatal de PDVSA, el foco de sus esfuerzos de reparación, reinició la producción de gasolina y diésel después de que buzos repararan un ducto de suministro de crudo roto que corre debajo del lago de Maracaibo, según 3 funcionarios de la refinería. Cardón produce actualmente 46.000 barriles diarios de combinados de gasolina, incluidos 22.000 barriles diarios de su craqueador catalítico fluido de 86.000 barriles y 24.000 de su reformador de nafta de 54.000 barriles, revela argusmedia.com. La unidad de destilación 2 de Cardón, CD2, está procesando poco más de 47.000 barriles diarios de media, transportado a través del oleoducto ULE de 143 millas, 230 kilómetros, que se extiende desde los Campos Maduros en la costa este del lago hasta la refinación del CRP de 940.000 barriles diarios, complejo sobre Paraguaná. Dios mío, esto es tan técnico que no sé si vale la pena que se los escriba, pero mientras esto dice que llegaron 400.000 barriles de Irán, y lo pone el carabobeño, como yo les decía. El pitazo nos trae que Estados Unidos ofrece $15 millones por información sobre la venta de petróleo iraní a Venezuela. El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, esto lo hizo ayer también, mientras el Departamento del Tesoro lanzaba algunas licencias, el Departamento de Estado apretaba las tuercas, ¿no? El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado refiere que las transacciones de petróleo con Venezuela representan una violación a las sanciones de Estados Unidos y de otras naciones. El programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció este 1 de febrero, bueno, nosotros lo teníamos el 2, hasta $15 millones para quienes aporten información sobre el mecanismo financiero de venta de petróleo que utiliza Irán para despacharle a Venezuela. El embajador de Estados Unidos para Venezuela, Jim Story, escribió en su cuenta de Twitter, @USEmbassyBE, que la Guardia Revolucionaria Islámica está vendiendo crudo al gobierno de Nicolás Maduro para actividades terroristas, por lo que están ofreciendo una recompensa por información sobre el mecanismo financiero. Una imagen del Departamento de Estado anexada a la publicación de Story refiere que el transporte de petróleo hacia Venezuela es una violación a las sanciones de Estados Unidos y otros países. Además, insisten que estas transacciones apoyan las actividades globales del terrorismo de Irán. Si usted tiene información sobre los envíos de petróleo ilegales u otras actividades con individuos, relaciones con los mecanismos financieros, envíe un mensaje de texto vía WhatsApp, Telegram o Signal, puede ser recompensado, dice un mensaje del programa de Recompensas por la Justicia publicado en su cuenta de Twitter. El número de contacto es +1 202 925 0090. La información aportada por el diplomático Story concuerda con una noticia revelada el 1 de febrero por el portal Argus Media, que asegura que llegó a Venezuela un cargamento de 400.000 barriles de gasolina iraní en la última semana de enero. Los que arribaron a la nación fueron el Fortune y el Faxton. Ya Venezuela le había comprado gasolina a Irán en 2020 para paliar la escasez del carburante en la nación en medio de la pandemia del COVID-19. 6:39, titulares de la mañana de RCR 750M. Muchas gracias a ustedes por estar allí. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga, Jackson Vargas ya no está con nosotros, perdón, César Arteaga en la coordinación de información, pues César Arteaga en los controles. ¿Quién les habla? Pedro García Otero. Me dicen que actualice la Mac, ciertamente, pero esto no lo estoy viendo yo en el teléfono, lo están viendo ustedes y yo no lo veo. O yo no sé si... lo acaban de quitar en la radio, ¿viste? Y me estaban
Me estaban acusando a mí de esto, era una actualización que tenían en la radio que hacer. Bueno, 6:39 minutos, 6:40 minutos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asegura que 2021 será el año de la recuperación económica. Lo dijeron en 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Lo dicen siempre. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, de Últimas Noticias, aseguró que a través de la ley antibloqueo, ahora es a través de la ley antibloqueo, hace 3 años eran por la constituyente, hace 5 años era, bueno, siempre tienen una excusa, ¿no? El 2021 será el año de la recuperación económica para el país. Durante la entrega de la memoria y cuenta del Gabinete Ejecutivo, explicó, dice Narquís Blanco, el periodista o la periodista que publica esto, que este es el año de la Unión Nacional del Bicentenario de Carabobo y estamos obligados a defender lo nuestro a 200 años de la batalla de Carabobo. Estamos llamados a vencer. Haremos todo lo que sea necesario para que este año dejemos atrás todas las amenazas y podamos abrirnos como un pueblo digno de cara al futuro de Venezuela. Reitero que la agenda legislativa debe estar basada en el diálogo nacional. La verdad de las cosas es que han construido un país al tamaño de su ambición, al tamaño de su fracaso, una economía liliput donde el total de activos de la banca son 200 millones de dólares, es decir, un banco colombiano puede agarrar y comprar toda la banca venezolana sin despeinarse. La verdad es que este país llega por un lado hasta Guatire y por el otro máximo hasta Valencia, y de ahí en adelante lo que hay es un sufrimiento infinito de seres humanos. La verdad es que este es un país del que han sacado, yo calculo, porque la cifra de 5 millones a mí me parece absolutamente conservadora, han sacado a 8, 9, 10 millones de personas. Ya les digo, un país construido a la medida del fracaso, un país construido a la medida de un sistema eléctrico al que destruyeron, un país construido a la medida de una industria petrolera que hoy produce 300.000 barriles. Bueno, un país construido a la medida del gigantesco fracaso que ha sido el chavismo para Venezuela. Por cierto, ayer cumplía 22 años de que ese fracaso llegó al poder. También ha dicho Delcy Rodríguez que Venezuela es el país con menor desigualdad del continente. Dice que el índice de desigualdad en Venezuela es de 0,38%, uno de los más bajos del continente. Dice 53 aumentos de salario, 4,5 millones de viviendas y 27 hospitales en 22 años. Vayan ustedes a buscar las viviendas, a ver dónde las consiguen. Vayan ustedes a buscar los hospitales. También dice que Venezuela junto a Cuba es el país con menor desigualdad social en el continente. En 2020 ese indicador se ubicó en 0,38 y en 1998 estaba en 0,4. La verdad que una rebaja de 2 centésimas de punto a costa de hacernos pobres, como dice el ENCOVI, a 98% de los venezolanos, no sé de qué manera puede ser considerado un triunfo para alguien. Relator especial de la ONU se reunió con diputados de la oposición. La relatora especial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Elena Douhan, arribó este martes a la ciudad capital y se reunió con una delegación de diputados de la bancada opositora del recién juramentado Parlamento venezolano. Bueno, el encuentro se realizó en el este de la ciudad capital y contó con la presencia de los parlamentarios Luis Eduardo Martínez, Bernabé Gutiérrez, Luis Augusto Romero, Luis Parra, Timoteo Zambrano y José Gregorio Correa. No va a haber declaraciones, dijeron los parlamentarios. Las declaraciones las ofrecerá la comisionada, será ella la encargada. Las expectativas siempre son buenas, manifestó Correa, integrante de la denominada Alianza Democrática, tras culminar el encuentro. Fue el único que formuló declaraciones. Periodistas en el sitio me comentaban que, ya la parafernalia de escoltas, camionetotas, etcétera, es igualita que si fueran diputados del chavismo. Por cierto, esta señora Elena Douhan, fue electa en 2015 por, entre otros, Cuba, Rusia, Venezuela, Argentina, México, etcétera. Parte de la ONU, pues, es una señora bielorrusa que, por cierto, trabaja y ejerce en su país, con lo cual quiere decir que no le molesta demasiado al señor Lukashenko, que es el último dictador de Europa, como dicen en el continente, en el viejo continente. El último dictador abierto, ahí está Putin, ¿no?, que es un primito cercano. Acaba de tener, ya saben ustedes, pues un fraude electoral también.
Alexander Lukashenko. Tras 100 días de reclusión, Roland Carreño no tiene fecha de audiencia preliminar. Estos son declaraciones de su abogado, Joel García, quien señaló a Carahota Digital que aún no hay fecha para la audiencia preliminar del periodista, imputado por los cargos de conspiración, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir, y que cumplió 100 días de reclusión este 2 de febrero. Según García, Carreño se encuentra de buen ánimo y con buen estado de salud a pesar de las duras condiciones de reclusión que, según indicó el abogado, hay en la comandancia de la Policía Bolivariana de Mari Pérez Norte en Caracas. El abogado señala que la falta de fijación de una audiencia preliminar que oficiosamente se atribuye al esquema 7+7 con el que el gobierno de la Revolución Chavista afirma combatir el COVID-19 hace que sea imposible saber cuándo se pedirá una medida de libertad plena o al menos una medida cautelar sustitutiva de prisión para Roland Carreño. La Asamblea Nacional electa en 2015 también exigió la liberación de Roland tras cumplir 100 días secuestrado por el régimen. Esto lo dice La Patilla. La dictadura de Venezuela está acostumbrada a perseguir a quien piensa distinto, a quien lucha por la paz y la libertad de Venezuela. Basta de persecución, reclamó el Parlamento a través de la red social Twitter. También habló Guaidó sobre este tema. Juan Guaidó pidió la libertad de Roland Carreño. Antes de ir a la pausa, les leo que presuntos de SIM apuntan a conductores mientras escoltan una camioneta roja rojita. Una camioneta de estas, ya les digo, mano, es que los tipos se identifican demasiado. Entonces, bueno, cuando usted vea la supuesta oposición camuflada con esto también, bueno, usted dice, bueno, ¿qué tanto es oposición, no? Presuntos de encima apuntan a conductores mientras escoltan una camioneta roja rojita, de acuerdo con una grabación recopilada por el periodista Luis Gonzalo Pérez para NTN 24, un grupo de motorizados presuntamente identificados como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar apuntaron este martes 2 de febrero a conductores en la autopista Francisco Fajardo mientras escoltaban una camioneta. Son 4 motos, veo 3 KLR y un Versi. Están escoltando supuestamente esa Silverado roja, pero no dejan que ningún vehículo pase, comentó Pérez. De acuerdo con el reportero, todos los parrilleros de estas 4 motos tienen armamento y a los vehículos tratan de pararlos, como se dan cuenta, y hasta apuntan con la pistola. Asimismo, Pérez detalló que uno de los pasajeros de las KLR tiene un chaleco antibalas que dice Dirección General de Contrainteligencia Militar. Justo después, el vehículo en el cual se trasladaba el periodista fue apuntado por uno de los sujetos. Las motocicletas no portaban matrícula. Ninguna autoridad se ha pronunciado por los momentos sobre la irregularidad del hecho. 6:48 minutos, quiero hablarles de Tecnohospitalaria, publicidad. Tecnohospitalaria innovamos para servirle, tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19, mascarillas, guantes de examen, bragas de protección biológica, geles antibacteriales, alcohol y mucho más. Como contactarnos, tecnohospitalaria.com, nuestra página web info@tecnohospitalaria.com, el correo, las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Hospitalaria, el 0212-715-8543, 0212-519-6031. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle, tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Venezuela, por cierto, rompió la cifra de las 1.200 muertes por COVID-19. Ha fallecido otra niña pequeña como consecuencia del coronavirus. Una niña de 7 meses que murió en Yaracuy, según el reporte que da la vicepresidencia ejecutiva de Delcy Rodríguez. También falleció, víctima del coronavirus, el periodista y político Pastoreidra, célebre los artículos que le dedicaba a finales de los 80 y comienzos de los 90 José Ignacio Cabrujas, cuando en este país había una libertad absoluta para decir lo que uno le dijera la gana, bueno, que Cabrujas hizo objeto de sus pullas en varias oportunidades a Pastoreidra. Trabajó en varios diarios venezolanos y fue ministro de Información durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Cuando la rebelión de los náufragos, yo les recomiendo, si ustedes quieren entender, sobre todo si ustedes son jóvenes y quieren entender lo que pasa en este país, léanse La rebelión de los náufragos, el magnífico libro de Mirta Rivero. El político y periodista venezolano Pastoreidra falleció debido a complicaciones de COVID-19 este martes en Nueva Esparta. Se conoció que se encontraba recluido desde hace varios días en la clínica La Fe tras sufrir un accidente cerebrovascular derivado del virus y sucumbió ante este alrededor de las 5 a.m. de este martes 2 de febrero. Como comunicador social trabajó en varios diarios venezolanos, fue columnista
de Costa del Sol FM 93.1 y director del diario digital ¿Qué pasa, Margarita? Además, se le conocen al menos 10 libros publicados. Otro titular, dice Maduro, que de manera abusiva y dictatorial, Facebook borró sus publicaciones de Carbativir, y uno solo puede recordar a Donald Trump diciendo lo mismo, ¿no? Las redes sociales me borran de manera dictatorial, de manera, ¿cómo es? Abusiva. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes, ¿no? El jefe de un régimen que ha acabado con la libertad de prensa en Venezuela, que el 27 de junio de 2019, día del periodista, decía, se acaba de decir que lo que quedaba de la prensa burguesa eran escombros, ahora se queja de que Facebook le borra de manera dictatorial sus mensajes. Porque supuestamente censuraron los videos sobre las gotitas milagrosas. Me censuran todos los videos donde muestro el Carbativir. Facebook eliminó de mi página de manera abusiva y dictatorial el video completo del programa el domingo pasado y eliminó el video completo donde se explica cómo Venezuela hizo todas las pruebas científicas para autorizar, cómo hemos autorizado el Carbativir. Expuso Maduro. Cabe destacar que todavía revistas especializadas internacionales no han respaldado el fármaco, y la Organización Panamericana de la Salud apenas es que está pidiendo los estudios. Maduro también propone retornar a clases con medidas de bioseguridad. La idea es que se combinen las clases presenciales con las online en los próximos 2 trimestres del año para que los muchachos puedan tener interacción. En la educación básica esto es una necesidad. Y si no queremos que la Universidad Central muera, hay que encontrar alguna manera de retornar a las clases presenciales también. También dijo Maduro ayer estuvieron particularmente prolíficos los voceros del régimen echando cuentos que en 22 años la revolución ha fortalecido el sistema de salud público. Tenemos que decirle a Maduro que estamos avanzando en un único sistema de salud público y gratuito para el país, dijo el jefe de Estado. Bueno. Informó que a los estados de Amazonas y Roraima se les garantiza a través de SIDOR y la clase obrera venezolana sus necesidades en oxígeno. Eso es en Guayana. En Táchira no hay manera de que haya oxígeno en los hospitales. Se quejaban en estos días que no se conseguía oxígeno. Detenidos 5 militares por abuso sexual a compañera durante el ritual espiritista. Esto es una nota del Pitazo. 5 funcionarios militares y 2 personas por identificar abusaron física, sexual y psicológicamente de una sargenta el pasado noviembre en la Brigada de Infantería de Selva 51 del Estado Bolívar. Fueron imputados, detenidos por funcionarios de la DGCIM, el capitán y comandante de la 51 Compañía de Comando Johnny Manuel Barreto Aguilar, el primer teniente oficial ejecutivo Carlos Eduardo Sánchez Valera, el capitán Luis Velázquez Bello, el sargento primero Cristian Omar Leal y la sargenta tercero Marta Zenaida Espinosa Escobar, por abusar física, psicológica y sexualmente de su compañera. Además, hay 2 ciudadanos que lo han sido identificados hasta ahora. Luis Eduardo Martínez, quien se estaba reuniendo con Fede Cámaras, miembro de la comisión que se reunió con Fede Cámaras por la Asamblea Nacional designada en 2020, se aisló ante la posibilidad de tener COVID-19. El parlamentario indicó que los resultados de la prueba se los entregarán en 48 horas. Hay unas pruebas que te entregan en 10 minutos, cuestan $40, ya se están haciendo por ahí en todos lados. Digo, si quieres evitarle la duda, ¿no? La AN electa en 2015 rechaza agresión a venezolana en Argentina, muestra la tragedia que tienen que vivir. Por medio de un comunicado, la Asamblea Nacional electa en los comicios de 2015 expresó su posición de rechazo ante los actos de violencia de género sufridos por las migrantes venezolanas en América Latina, así como el resto del mundo. Muestra lo cruel de la tragedia que tienen que vivir millones de compatriotas que son vulneradas constantemente por su condición de migrantes y desplazadas. Y ha dicho la OEA que las jóvenes migrantes venezolanas enfrentan un cóctel peligroso de vulnerabilidad. Claro que sí, nada más vulnerable que una mujer joven que migra caminando por ahí
hacia Colombia o hacia otros países. Para cerrar, 6:55 minutos, Nueva York busca regresar a la normalidad tras gigante nevada. En Central Park la nevada era de 43 centímetros a las 7 a.m. local, la 16ª mayor de la historia según los registros iniciados en 1869, cuando se esperaba que fuera una de las 10 mayores y superase los 50 centímetros. También fotos muy hermosas que tenemos en la cuenta Twitter de RCR de las famosas escaleras de Rocky en el Museo de Arte de Filadelfia, cubiertas de nieve y los chamos disfrutando ahí, lanzándose en trineo por las escaleras llenas de nieve. Mucho frío en Norteamérica, mucho frío en Europa en estos días. Que este día, 3 de febrero de 2021, sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.